Hola a todos. Hoy vamos a meternos con un tema interesante, la humildad. Mm, Pero ojo, no como ese concepto abstracto, casi inalcanzable, sino como algo mucho más práctico, algo para el día a día. Lo llaman la humildad para hoy. qué buen punto. Sí, nos basamos en unas reflexiones de junio de 1961 que van justo por ahí. Exacto. Y el objetivo, bueno, pues es intentar desentrañar qué es eso de la humildad para hoy, cómo podemos identificarla y sobre todo, cómo evitar esos dos extremos emocionales que la complican todo. Claro, porque por un lado está el orgullo espiritual, que puede aparecer casi sin darnos cuenta, y por el otro esa culpa a veces tan fuerte que nos paraliza por completo. La idea es encontrar un camino, bueno, un camino intermedio, que sea más real. Entendido. Y fíjate, el punto de partida ya es bastante liberador, diría yo. Se nos dice que la humildad absoluta, la perfección, pues que es imposible para nosotros, para los seres humanos. Efectivamente, la meta realista no es la perfección espiritual ya mismo, sino el progreso espiritual, el avance de hoy. Lo que podemos hacer hoy. Justo. Y es precisamente ahí cuando empezamos a notar que avanzamos, que superamos alguna adicción, que mejoramos alguna conducta, ahí es donde, bueno, puede aparecer la primera trampa. El orgullo, ¿no? Exacto. Ese pensamiento a veces muy sutil de yo tengo razón, mi plan es el bueno o incluso juzgar a otros, ¿no? El típico gracias a Dios que yo no tengo esos pecados. Sí, el autor de estas reflexiones cuenta una anécdota muy gráfica sobre eso, ¿verdad? Cuando juzgó a un médico por su aspecto, que parecía muy sencillo. Eso es. Y luego descubrió que ese hombre era increíblemente humilde y dedicado. Es un recordatorio muy potente de cómo ese orgullo, que a veces hasta justificamos diciendo, no, es que tengo principios firmes, nos puede cegar y al final, pues, dañar nuestras relaciones. Para ilustrar este camino se usa una metáfora, una imagen muy potente. Cuéntanos un poco. Pues sí, se habla del camino hacia la humildad. Imagínate un camino, ¿vale? Y a un lado tenemos como una ciénaga, un pantano oscuro, pegajoso. Uf. Sí, es la ciénaga de la culpabilidad, de la rebeldía autodestructiva, un sitio que, bueno, te hunde. Y al otro lado de ese camino. Al otro lado hay un paisaje que parece muy atractivo al principio, lleno de lo que el texto llama monedas de oro, pero son engañosas. Monedas de oro. ¿Cómo qué? Pues el poder, la fama, la riqueza, pero también una falsa sensación de rectitud, de ser el bueno de la película. E incluso cosas más oscuras, como la venganza o el deseo de sembrar el caos. Todo eso es la tierra de la soberbia. Vaya mezcla. Es curioso cómo mete la rectitud ahí junto a la venganza. La soberbia se disfraza bien. Muy bien. Es un lugar que no solo nos pierde a nosotros, sino que además nos puede llevar a hacer daño a los demás. Entonces, la humildad para hoy, la que buscamos, sería mantenerse justo en el sendero, ¿no? Entre la ciénaga y esas monedas falsas. Justo eso. Se describe como un lugar tranquilo. No es la meta final, ¿eh? No es la perfección, sino un espacio de equilibrio. Un sitio desde donde puedes tener perspectiva y ver cuál es el siguiente pasito que tienes que dar. ¿Un lugar para poder seguir andando, sin caerse a un lado ni al otro? Exacto. Sin hundirte en la culpa ni deslumbrarte con el brillo falso del orgullo. Pero claro, mirarnos a nosotros mismos así, con objetividad, es complicado. Siempre tendemos a, bueno, o a inflar un poco nuestras virtudes o a buscar excusas para nuestros defectos, ¿no? El típico, bueno, ya me ocuparé de eso. Ahora tengo cosas más importantes. Y eso, claro, nos mete en un círculo vicioso a veces. El orgullo nos hace rechazar la crítica, nos ponemos a la defensiva, rebeldes. Luego, cuando la realidad nos da un toque, podemos irnos al extremo contrario. La culpa exagerada. El qué mala persona soy lo peor. Sí, ese latigazo. Y aquí el texto hace una conexión muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues sugiere que esa culpa tan desmedida, tan teatral a veces, puede ser en el fondo Mm, la otra cara del orgullo. Anda. ¿Cómo es eso? Pues que ambas emociones, orgullo y culpa paralizante, aunque parezcan totalmente opuestas, en realidad pueden ser formas de egocentrismo, de seguir estando en el centro fijándonos solo en nosotros mismos, ya sea para alabarnos o para machacarnos. Ambas, digamos, buscan atención, aunque sea de forma negativa. Ostras, eso sí que da que pensar. Culpa y orgullo como dos caras de la misma moneda egocéntrica. Vale. Entonces, si la perfección es inalcanzable, si la humildad absoluta no es para nosotros, ¿para qué sirven esos ideales? El texto menciona esa humildad perfecta como total liberación de mí mismo, plena disposición de saber y hacer la voluntad de Dios. ¿No es un poco
¿Desmotivador pensar en algo tan grande? Bueno, depende de cómo los usemos. No están ahí para que nos comparemos y nos sintamos unos fracasados todo el rato, ni tampoco para que nos volvamos vanidosos si creemos que nos acercamos un poco. Entonces, ¿para qué? Son más bien como una brújula, una guía, como mirar una estrella muy lejana. Ah, vale. No esperas llegar a la estrella, pero te ayuda a saber en qué dirección vas ahora mismo. Exactamente. Contemplar ese ideal, esa perfección, nos ayuda a poner nuestra situación actual en perspectiva, a reducirnos a nuestro justo tamaño, como dice el texto. Nos quita esa ilusión de que podemos solos con todo y, curiosamente, eso nos da más serenidad y más confianza para dar el siguiente paso, el de hoy. Entiendo. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la humildad para hoy es como un viaje consciente, ¿no? Un ejercicio constante de equilibrio, Sí, de caminar por esa senda central. evitando caer en el orgullo, que nos ciega y nos hace daño a nosotros y a otros, y también evitando la culpa esa que nos deja bloqueados. Y para eso necesitamos mirarnos con honestidad y usar esos grandes ideales como faros, como referencias, pero no como un destino al que tengamos que llegar ya. Justo. Es un proceso muy dinámico, de ir ajustando el paso continuamente. Y para terminar, el texto nos deja una idea bastante sugerente, ¿no? Una pregunta casi. Mm, ¿Qué pasaría si contempláramos la perfección o un ideal como la humildad absoluta, no como una meta que hay que conquistar sí o sí ahora mismo, sino como quien escucha una música sublime? Ya. ¿Cómo podría esa simple contemplación, ese escuchar la música, aunque sepamos que nunca vamos a tocar así de bien, cómo podría eso transformar nuestra forma de, bueno, de afrontar los roces, los desafíos, las relaciones de cada día? Una pregunta para darle vueltas, ¿verdad?